Es Ajenjo la estrella que habla Apocalipsis 8, el asteroide que caerá a la Tierra en los próximos años. Esta profecía se refiere a otro acontecimiento que ya sucedió. Es posible que caiga a la Tierra un asteroide o varios asteroides en los próximos años. Eso no se puede negar, pero decir que es la profecía que está en el libro de Revelación es ya tratar de encuadrar algo a una profecía que debe entenderse espiritualmente. Muchos profetas están hablando sobre la caída de ese asteroide, que será en los próximos años. El libro de Revelación fue escrito con mucha simbología. El Señor Jesucristo se le reveló a Juan en su condición de gloria. Este libro debería ser entendido solo por los creyentes y discípulos del Señor. Por eso fue escrito así. Los romanos incrédulos, los fariseos, los pecadores, no se les dio la posibilidad de recibir esta revelación. Muchos profetas que tienen la unción del Espíritu de Cristo han recibido el mensaje de que caerá a la Tierra en los próximos años 2 asteroides de gran tamaño, de unos 500 metros. Y también se les ha revelado los sitios donde van a caer. Cuando un profeta tiene la unción del Espíritu Santo, hay que creerle, ya que Dios tiene un canal para poder revelar sus secretos y también acontecimientos futuros. Si estos asteroides caen, es mucha la destrucción que van a provocar. El mundo se va acercando cada día más a su desaparición, ya que el hombre vive alejado de la voluntad de Dios. Cuando digo que el mundo, es la humanidad que está alejada de Dios. El libro de Revelación fue dado más que todo para el pueblo judío. La mayoría de estas profecías ya se cumplieron. Algunos profetas hablaron en medio de esas profecías sobre el fin de los tiempos, sobre la época que estamos viviendo hoy en día, que es estos momentos que nos tocó vivir a nosotros. Por ejemplo, las dos bestias que aparecen en el capítulo 13, una era el Imperio Romano, que duró hasta el año 1496 después de Cristo, y la otra bestia era la nación de Israel, la Israel incrédula o impía, los que mataron al Señor Jesús. Esa nación duró hasta el año 70 después de Cristo. Para entender el capítulo 8 y 9 de Revelación, es necesario entender primero el significado de los simbolismos que aparecen allí. Un simbolismo es una palabra o frase que significa otra cosa diferente al significado original. Los árboles son seres o personas. Las brasas son ángeles o demonios. Una montaña es un grupo grande de árboles o seres humanos o seres celestiales. El mar es la humanidad. Los seres vivientes son los habitantes de la humanidad o de la tierra. La gran estrella es Lucifer. Los ríos y las fuentes de las aguas son los creyentes cristianos. El sol es la gloria de Cristo en los cristianos. La luna es Israel. Las otras estrellas son los apóstoles y discípulos más cercanos a Cristo. Las langostas son huestes demoníacas. La señal de Dios en la frente es la unción del Espíritu. Satanás fue el artífice del Imperio Romano. Le dio todo el poder para expandirse y dominar muchas naciones, incluida Israel. En el libro de Revelación, la bestia o Imperio Romano tenía las mismas características de Satanás, ya que Satanás le había dado todo el poder. En el capítulo 8 de Revelación, el Cordero de Dios, que es Cristo, abrió el séptimo sello. Había 7 ángeles con 7 trompetas. Estos son los ángeles de las primeras 7 iglesias, que fueron fundadas fuera de la nación de Israel. Las mismas que aparecen al comienzo del libro de Revelación. Los ángeles son los pastores, obispos y diáconos que dirigían estas iglesias. Había un incensario lleno de las oraciones de los santos, que pertenecían a estas iglesias. Las oraciones subieron delante de Cristo, y vino juicio sobre la nación de Israel y sobre el Imperio Romano, ya que los santos clamaban por justicia. El primer ángel tocó la trompeta, que es la palabra de Dios predicada con poder, y vino destrucción de la tercera parte de los hombres o árboles, de la hierba verde, que son los jóvenes y niños. Esto fue contra la nación o tierra de Israel. Fue ejecutado por el Imperio Romano.
El segundo ángel o obispo tocó la trompeta, y una mole de brasas, como una montaña, fue lanzada al mar. Estas brasas son demonios. El mar es simbolismo de la humanidad. Son las naciones que formaron el Imperio Romano. Este juicio vino sobre el imperio o bestia, ya que Cristo los venció. El tercer ángel tocó la trompeta, y una gran estrella cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. La estrella se llamaba Ajenjo. Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, Satanás guerreó contra el arcángel Miguel y fue lanzado a la tierra, ya que él no podía seguir gobernando desde el cielo, porque Cristo subió por encima de él y comenzó el reinado de Cristo. Satanás, viéndose derrotado aquí en la tierra, comenzó a atacar a los cristianos y utilizó el Imperio Romano para tal fin, ya que muchos cristianos se habían establecido en Roma y habían fundado una iglesia en esa ciudad. Los ríos y fuentes de agua son los hijos de Dios, creyentes que tienen el agua de Dios o palabra. Así como un río siempre tiene agua, estas aguas o creyentes se hicieron amargas, ya que por el sufrimiento algunos cristianos flaquearon y comenzaron a retroceder. Se hicieron amargos. Muchos murieron espiritualmente por esta causa. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Fue herida la gloria de Cristo en los cristianos. Muchos se hicieron tibios debido al sufrimiento. En Roma eran torturados, echados a los leones, sacrificados. La tercera parte de la luna también fue herida. Estos judíos que habían creído en Jesús también sufrieron muchos, ya que la luna es simbolismo de Israel. La tercera parte de las estrellas, que eran los apóstoles y los discípulos más ungidos, también se apagaron en una tercera parte. El apóstol Pedro y Pablo y otros más fueron sacrificados en Roma. Así se oscureció la tercera parte del día, ya que los cristianos son luz. Ellos iluminaban el mundo. El quinto ángel tocó la trompeta, y la estrella que había caído sobre la tierra abrió el pozo del abismo, y salió humo que oscureció el sol y la atmósfera. Esta estrella es la misma mencionada antes cuando el tercer ángel tocó la trompeta. Es Satanás, que atacó la gloria de Cristo y opacó a los creyentes. También la atmósfera o aire, que es simbología del Espíritu Santo. Del pozo que había sido abierto salieron langostas. Son demonios que vinieron a atacar la nación de Israel durante 5 meses. Esto es aproximadamente 140 años que estuvo el Imperio Romano en la nación de Israel. Los invadió, asesinó, soldados, violaron mujeres, niños fueron asesinados. Al principio a Satanás no se le permitió atacar a los santos, que tenían el sello de Dios en la frente, que es el Espíritu Santo. Pero después de la muerte del Señor, vino el ataque más feroz del diablo contra los hijos de Dios. El rey de todos esos demonios o ángeles es Satanás, el ángel del abismo, en hebreo Abadón, en griego Apolión. Todos los ejércitos del Imperio Romano obedecían al emperador. Este a su vez obedecía a Satanás y querían ser adorados por todas las naciones que invadían y por sus gobernantes. Todo el que no adorase a la bestia y a su rey debería ser muerto. En el capítulo 9 del versículo 7 en adelante se hace una descripción de todos esos demonios que atacaron a la nación de Israel y la tuvieron subyugada por 5 meses, que son 140 años, y al final la destruyeron en el año 70 después de Cristo, utilizando para ese fin a los ejércitos del imperio. 5 meses, cada mes tiene 4 semanas, son 20 semanas. Por 7 días son 140 días, que representan 140 años. El sexto ángel tocó la trompeta. Una voz le dijo al sexto ángel: suelta sobre el río Éufrates 4 ángeles, que son 4 demonios dispuestos para realizar juicio sobre los hombres. Fue exterminada la tercera parte. El ejército constaba de 200 millones de jinetes y caballos. Estos son demonios, tenían corazas de fuego. Por sus bocas salía fuego y azufre. El Imperio Romano fue juzgado en el cielo.
Sus ejércitos, dirigidos por Faraón, habían destruido a la nación de Israel. Este imperio comenzó su decadencia después de que fue juzgado. Había matado a muchos cristianos. Era la bestia que habla el libro de Daniel, la cual trituraba a sus oponentes y los restantes lo hollaba con sus patas. El Imperio Romano de Occidente duró hasta el año 500 después de Cristo, ya que se había dividido, y el Imperio de Oriente duró hasta el año 1496 después de Cristo. Para ese tiempo el Imperio Otomano o Turco había tomado mucha fuerza y estaba conquistando muchos territorios. Así que estos ejércitos comenzaron a atacar al Imperio Romano de Oriente y lo doblegaron. También fue atacado en muchos lugares el Imperio de Occidente. También la tierra de Judá fue invadida. Este juicio vino sobre el Imperio Romano. Muchos soldados fueron muertos y sus habitantes esclavizados. Revelación 9:15 habla de los 4 ángeles que fueron soltados sobre el río Éufrates. El río Éufrates nace en la nación de Turquía, donde se originó el Imperio Otomano. Estos demonios comenzaron a levantar al Imperio Otomano para atacar al Imperio Romano y someterlo. Dice que estaban dispuestos para la hora, mes y año a fin de exterminar a la tercera parte de los hombres. Luego dice la Biblia que ni con todo ese juicio los habitantes no cesaron de adorar demonios ni de adorar la obra de sus manos. Ídolos que no pueden hacer alguna cosa. Los habitantes que habían pertenecido al Imperio Romano siguieron con su idolatría hasta el día de hoy. Para resumir el capítulo 8-9 de Apocalipsis, el Imperio Romano atacó a la nación de Israel en el año 67 a.C. y duró allí hasta el año 1496 después de Cristo. Pero la nación judía duró hasta el año 70 después de Cristo. La aflicción duró 140 años, que son los 5 meses de tormentos que habla el capítulo 9 de Revelación. Luego los cristianos se fueron para otras naciones y sufrieron mucho. En Roma habían creyentes, fueron torturados y muertos, hasta que el imperio comenzó a creer en Cristo. Allí nació la Iglesia Católica o Universal. La Iglesia cristiana en Roma tuvo muchos años de gloria y después se contaminó. Comenzaron a tener mucha idolatría, a adorar imágenes y otras creencias que fueron colocadas como dogmas, lo cual fue contaminando a la Iglesia cristiana, que es la misma Iglesia Católica o Universal en Roma. Unos años más tarde el imperio se dividió. En Occidente quedó la Iglesia Latina dirigida por el Papa, y en Oriente el Imperio Bizantino, el cual fue la misma Iglesia Ortodoxa. Ese imperio fue atacado y destruido al final por el Imperio Otomano en el año 1500 después de Cristo. Ese Imperio Otomano también atacó al Imperio de Occidente. Amén.